Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Esto es Bolivia Web TV. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. Lunes 17 de noviembre, de inmediato con los principales temas. Este miércoles 19 de noviembre se abrirá el registro en el padrón biométrico y se proyecta inscribir a cerca de 300.000 ciudadanos durante los 15 días que dure el proceso para las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015. El plazo no se ampliará y se prevé incluso la atención durante las 24 horas. Así lo indicó a La Razón el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, quien explicó que se han tomado las previsiones para evitar largas filas, saturaciones del sistema y protestas del electorado para que no se repita lo ocurrido en agosto, cuando se amplió el plazo en 2 oportunidades por la alta demanda. En estas elecciones solo votarán los registrados en territorio nacional por tratarse de elecciones regionales. El segundo semestre de 2015, Bolivia iniciará su primera experiencia virtual de manejo de un reactor nuclear. Lo hará conjuntamente con Cuba y Ecuador y con la intermediación del Organismo Internacional de Energía Atómica. La experiencia forma parte del proyecto IRL y se ejecuta en momentos en que el gobierno de Bolivia anunció su determinación de producir energía atómica con fines pacíficos. En el caso de los 3 países donde se instalarán los puntos remotos, la información para recrear el funcionamiento de la planta llegará desde el reactor RA6, ubicado en el Centro Atómico Bariloche, en Argentina. Continúan las diferencias entre la Iglesia y el gobierno por el pago del doble aguinaldo. El ministro de Economía, Luis Arce, aclaró que no habrá reunión con la jerarquía de la Iglesia Católica. Los programas que ha emprendido la Iglesia nunca han sido coordinados con el gobierno central. Son iniciativas y emprendimientos privados, ha dicho el ministro, desconociendo que la Iglesia Católica tiene convenios de cooperación con el Estado. La Iglesia, desde el punto de vista del Estado, es un sector privado, aseguró Arce, mientras que la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, exigió al clero que transparenten sus cuentas, esto para evitar que existan actos de corrupción y demostrar cuál es el monto económico que maneja la Iglesia Católica. En tanto, la Conferencia Episcopal Boliviana, a través de Monseñor Eugenio Scarpellini, prefirió no entrar en debate público y ratificó su posición de ingresar al diálogo y recordó que existen obras sociales que lleva adelante la Iglesia Católica que están en riesgo debido al pago del beneficio. Mientras tanto, desde Santa Cruz se le recordó al Gobierno Nacional que las labores que realiza la Iglesia Católica son en suplencia del mismo Estado Nacional. Los productores vitivinícolas tarijeños propusieron una ley para incentivar y favorecer la cadena productiva del sector. El anteproyecto de ley Uva, Vino y Singani fue entregado ayer por el vicepresidente Álvaro García Linera. Tarija tiene grandes recursos naturales, grandes ingresos y por eso pensamos también en cómo potenciar y reforzar al sector tradicional de la economía tarijeña como la vitivinícola, afirmó García Linera. El proyecto de ley tiene 3 capítulos con temas dirigidos al incentivo, a la protección y al ámbito impositivo. Se revisarán algunos detalles del proyecto junto a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía y Finanzas para presentar un borrador final al presidente Evo Morales, afirmó. El gobierno inició el sábado el pago del aguinaldo de la renta dignidad que beneficia a más de 800.000 personas mayores de 60 años. El pago del aguinaldo se extenderá hasta el 14 de diciembre y el cobro se realiza el día del cumpleaños del beneficiario sin importar el mes. El aguinaldo alcanza a los 200 bolivianos para los rentistas y 250 bolivianos para quienes no son rentistas. Este monto será cancelado junto a la renta dignidad del mes anterior, por lo cual los adultos mayores deben cobrar 400 y 500 bolivianos respectivamente. El Pepe Aguilar boliviano llegó a la final del programa Sábado Gigante que dirige Don Francisco. El cochabambino Luis Fernández logró pasar a la gran final del segmento Ídolos de la Canción, luego de presentarse en 5 rondas y terminó de conquistar a los jurados con el tema Por Amarte. Este sábado 22 de noviembre, el cochabambino enfrentará a los dobles de Paquita la del Barrio y Laura Pausini y podrá obtener el premio mayor de $15.000. Fernández, muy emocionado, agradeció el apoyo de los bolivianos, mientras que el jurado elogió su participación y afirmaron que podría ser el ganador del concurso. Amigos, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas.
El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 59 centavos y el yen mantiene la cotización de 0.06 bolivianos. Revisamos toda la actualidad deportiva ocurrida este fin de semana. Petrolero de Yacuiba derrotó a Universitario de Pando por 2-1 en un partido que completó la fecha 17 del torneo liguero. Petrolero cortó en seco las aspiraciones que tenía Universitario de Sucre en el partido jugado ayer en el Estadio Federico Ibarra de Yacuiba. El compromiso se desarrolló en una tarde calurosa en el que los jugadores de Yacuiba supieron aprovechar su localía, aunque tuvieron un susto en el minuto 14 cuando su arco cayó, pero no les faltó la fuerza para recuperarse y remontar el marcador hasta llegar a la victoria de 2-1, algo que no estaba en planes del entrenador de la U de Pando, Javier Vega. La selección boliviana empieza a tener forma y entrena con equipo completo para el partido frente a Venezuela este martes. La alineación de los verdes sería la siguiente: Rommel Quiñones en el arco, Miguel Hurtado, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez y Leonel Morales en la defensa, Alejandro Chumacero, Alejandro Meleán, Juan Carlos Arce y Damián Licio en el mediocampo, Carlos Saucedo y Rodrigo Ramallo en la delantera. Ramallo estaría ocupando el puesto de Martins de manera provisional hasta la llegada de la figura del Cruzeiro. Con una práctica de fútbol a puertas cerradas en el estadio Hernando Siles, concluyó ayer por la noche la jornada dominical de trabajo del elenco boliviano. En esta práctica participó como rival de prueba el elenco juvenil de Strongers. Venezuela entrenó ayer por la mañana en la sede de Blooming y por la noche en el Tahuichi Aguilera. Y tienen previsto viajar el martes en la tarde a la ciudad de La Paz, donde se desarrollará finalmente este encuentro amistoso. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y estas han sido las principales informaciones desde Bolivia. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.